hoy en Estado Nacional. Recursos para combate a la pobreza caen a su punto más bajo. 110.000 becas menos. Esa es la realidad. El gobierno insiste en priorizar metas fiscales. Estamos creando espacio. Espacio significa una deuda más barata. Diputados denuncian desmantelamiento de la inversión social que afecta a los más vulnerables. El solo hecho de haberme cambiado de vulnerabilidad a no pobreza fue muy difícil, porque ya yo no pude comprarle a ellas lo que ellas ocupaban. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Las quejas de cientos de familias por la falta de beca Avancemos este año, la caída en la cantidad de bonos de vivienda o la reducción en el subsidio del PANI para acoger, por ejemplo, a menores en hogares cuando están en riesgo social. Esas son solo algunas de las alertas que se han señalado y que apuntan hacia una reducción de lo que el Estado destina para ayudar a los más pobres. Por esto incluso los diputados denunciaron al ministro de Hacienda ante la Contraloría la semana pasada. Este es el tema del que vamos a hablar el día de hoy y para ello invitamos a don Óscar Valverde, quien es director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor. Pero don Óscar, es también usted forma parte de una mesa. Cuéntenos cómo se llama. Bienvenido a Estado Nacional. Buenos días, Liliana, y buenos días a las personas que nos miran por la pantalla. Sí, efectivamente, la Fundación Pan y Amor el año pasado hizo una convocatoria a sectores de sociedad civil, academia y colegios profesionales, que le llaman Mesa de Trabajo por una agenda social para los cuidados de niñas, niños y adolescentes. Y precisamente desde el año pasado posicionamos algunas preocupaciones que están vinculadas precisamente a la reducción de la inversión social en Costa Rica. Ahora vamos a ver cuáles son de las que ustedes determinaron como más críticas. El día de hoy también invitamos al diputado Jonathan Acuña del partido Frente Amplio, quien desde hace varias semanas ha estado llamando la atención por la reducción en las becas Avancemos. Don Jonathan, porque muchos costarricenses en riesgo social empezaron a contactarse con usted. Efectivamente, estamos frente a una situación realmente grave que viene en crecimiento y eso lo demuestra la cantidad de centenares de denuncias que hemos recibido en mi despacho de personas que se han quedado sin estas becas tan necesarias. Además, el día de hoy integramos en nuestro panel a la diputada Montserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional, una de las congresistas que pidió a la Contraloría General de la República esta semana que pasó que investigue la reducción de recursos para el FODESAP. Bienvenida, Montserrat. Hablaron ustedes de un eventual desmantelamiento del aparato de ayuda social del país. Muchísimas gracias por la invitación y estar hablando hoy acá de un tema vital, importante. Desde la fracción del Partido Liberación Nacional hemos sido conscientes en que debe haber un equilibrio dentro del reajuste de nuestras finanzas y de la inversión social. No seguirlo viendo como se habla de gasto. Esto tiene un efecto multiplicador que estamos viendo un ensanchamiento en temas de brechas sociales en nuestro país. Ahora vamos a ver las implicaciones de eso. Hoy contamos también con la participación de doña Yorleni León, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, encargada de la asignación de muchos de esos recursos. Y doña Yorleni, que ha tenido también mucha presión en estos días. Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros aquí en Estado Nacional. Doña Ileana y compañeros que me acompañan en el set, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos de tener la oportunidad de contarle a los costarricenses todos los esfuerzos que desde este gobierno se vienen realizando para mejorar muchísimo más las coberturas, la eficiencia, la eficacia que tiene la inversión social en nuestro país. Algo difícil cuando hay pocos recursos. Ahora vamos a hablar sobre eso. Y complementa a nuestro panel del día de hoy don Luis Ábalos, quien es el director del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAP, uno de los más grandes fondos para destinar este tipo de recursos y que también está en el ojo del huracán en estos días. Bienvenido, don Luis. También muchísimas gracias por su participación aquí en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que este es un tema bastante relevante para nosotros y es importante que le prestemos la atención adecuada. Así es, vamos a ir a la materia de una vez. Desde el año pasado, las llamadas de alerta por los recortes en los programas sociales ya se veían venir. Como decíamos anteriormente, muchos programas como las becas Avancemos, bonos de vivienda, subsidios del PANI y los fondos de FODESAP, todos esos rubros se han visto afectados. Múltiples sectores han levantado las alertas sobre los recortes presupuestarios que el gobierno ha hecho en los programas sociales dirigidos a las poblaciones más vulnerables.
Por un lado están los bonos de vivienda, que desde el año 2020 vienen en picada, con el monto más bajo el año pasado, cuando apenas llegó a 8.222 familias beneficiadas. Aunque los diputados habían aprobado el año pasado un aumento de 10.000 millones para casas de interés social, Hacienda le anunció este año al Bambi que no trasladaría los recursos. La oposición ha querido darle recursos al gobierno para que implemente políticas públicas y es el propio gobierno el que se niega a utilizar esos recursos. Por otro lado, la mesa de trabajo para una agenda social por los cuidados de las niñas, niños y adolescentes también elevó su voz para denunciar los recortes del PANI en programas críticos de atención para esa población. La reducción de los subsidios para los programas de cuidado alternativo en modalidad residencial, las alternativas de cuidado residencial y ahora acogimiento familiar. Por ejemplo, en el caso de la modalidad de acogimiento familiar con subvención para niños en riesgo, el monto mensual por menor que el Estado daba a los hogares que acogen pequeños sin condiciones de salud especiales se redujo de 132.000 a 109.000 colones por mes. Peor aún en el caso de los niños con condiciones de salud especiales o discapacidad, donde el rebajo fue mayor, de 158.000 colones a tan solo 123.000. Esto a pesar de que en nuestro país la pobreza en la población infantil y de adolescentes alcanza un vergonzoso 38%, uno de los más altos en los países OCDE. De ahí la preocupación por las reducciones en los recursos para atender a estos niños y adolescentes. Realmente, si no garantizamos ese presupuesto, el impacto social que vamos a tener va a ser muchísimo más grave de lo que estamos viendo hoy en día. Por otro lado, está la reducción en las becas Avancemos, que si se compara la meta que tenía el gobierno en el año 2022 con lo presupuestado por el 2024, se materializa una reducción de 113.000 becas, lo que pone en peligro la permanencia en las aulas de niños en pobreza y pobreza extrema. Como si eso fuera poco, también la Mesa por una Agenda Social para el Cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes también denuncian una reducción de recursos para la Red Nacional de Cuido por un monto de 23.000 millones de colones, lo que significa 7.000 cupos menos de un servicio social estatal cuyo objetivo es que las mujeres de poblaciones en riesgo social cuenten con cuidado para sus hijos mientras van a trabajar. Por su parte, la Defensoría de los Habitantes también ha externado su preocupación por programas sociales y becas del Ministerio de Educación. Se le envió la señora defensora un oficio a la ministra de Educación pidiéndole información acerca de una serie de programas que están contemplados dentro del programa de equidad para que nos informe cuántos recursos ha estado asignado. Un análisis preliminar que hicimos en la Defensoría muestra una correlación de casi 1 a 1 en el sentido de que si al Ministerio de Educación le rebajan en 100 millones su presupuesto, el programa de equidad también sufrió una reducción del 100%. A esto se sumó la denuncia que hicieron diputados la semana pasada en el Congreso por la reducción que hizo el ministro de Hacienda en el presupuesto destinado al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, incumpliendo la ley. La Procuraduría General de la República ya lo había clarificado en el año 2019 al subdirector del Presupuesto Nacional, cuando mediante el dictamen 099 indicó que el Ministerio de Hacienda y Poder Ejecutivo están obligados a asignar a FODESAF una suma no menor a la asignada por el presupuesto de 2019, conforme lo ordena el artículo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Procuraduría en su momento también aclaró que, si los recursos lo permiten, el Ministerio puede asignarle una mayor cantidad de recursos a lo presupuestado en 2019, pero nunca mermar lo asignado al presupuesto ahora vigente. Sin embargo, a pesar de esa obligación de ley, este año el ministro de Hacienda aceptó que aunque por ley lo mínimo que debió presupuestar para el FODESAF serían 255.583 millones de colones, para este 2024 solo presupuestará 193.452 millones, es decir, una reducción de 62.000 millones de colones para los más pobres y vulnerables. El gobierno ha insistido en su prioridad de estabilizar las finanzas públicas ante todo. Frente a consultas de la diputada Montserrat Ruiz sobre los tijeretazos al presupuesto social, el director general de Presupuesto Nacional indicó que la situación fiscal insostenible de las finanzas públicas, debido al déficit, así como el tiempo requerido para recuperación económica, fueron factores determinantes para la contención del gasto por parte del gobierno. También agregó que
Se espera que conforme la situación fiscal mejore y la economía continúe por la senda de crecimiento prevista para el 2024, se esté en mayor capacidad para atender diversas necesidades del país. Ante el incumplimiento, diputados de Liberación Nacional y el Movimiento Libertario pidieron a la Contraloría General de la República investigar al ministro Nogui Acosta ante lo que califican como un desmantelamiento de la inversión social. Pidieron que se determine si existen eventuales responsabilidades administrativas o penales por parte del ministro al incumplir con la asignación de recursos a FODESAP que obliga la ley. Bien, en el panel de hoy tenemos 2 diputados de oposición que han estado levantando la mano y señalando estos recortes y 2 representantes de entidades estatales que administran y adjudican estos recursos sociales. Pero quiero comenzar con nuestro invitado que representa a las organizaciones que defienden a la niñez y adolescencia del país. Don Óscar Valverde, de la Fundación Pan y Amor y de la Mesa por una Agenda Nacional para la Niñez y Adolescencia. ¿Frente a qué estamos, don Óscar? ¿Estamos frente a un muy drástico recorte en los programas sociales? Sin duda, Liliana. Realmente la preocupación que tenemos es muy grande, no solamente porque pensamos que el Estado está incumpliendo con algunos compromisos que ha asumido a nivel internacional, particularmente con la Convención de los Derechos del Niño, en el que se compromete a adoptar todas las medidas que tiene a su alcance para asegurar la protección integral, no solamente especial, la protección integral de las personas menores de edad. Ese incumplimiento en realidad tiene un reflejo en la realidad y en las posibilidades futuras de desarrollo de estas poblaciones. Cuando poblaciones que de por sí, por su condición de desarrollo y de dependencia, requieren precisamente que se les ofrezcan todos los recursos que están al alcance para poder asegurar ese desarrollo óptimo y se les merman esos recursos, y si además de esa dependencia son poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad extrema, de pobreza, obviamente el rol supletorio del Estado indica que el Estado no tiene la potestad, y de hecho así lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño, ha dicho que los estados no tienen la potestad de decidir si, destinan recursos para atender las necesidades de la población de personas menores de edad. Tiene la obligación de hacerlo porque soberanamente el Estado costarricense ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Y estas personas que están en vulnerabilidad, las personas que están en pobreza de por sí ya enfrentan condiciones tremendamente adversas. Y cuando los recortes que se desarrollan en el presupuesto de la República se concentran precisamente en esas poblaciones, realmente nos preocupa porque va a tener un efecto devastador, no solamente en el momento presente de estas personas, sino incluso en su futuro desarrollo y, por supuesto, en el futuro del país. Ejemplos muy concretos, don Óscar, que plantearon ustedes en la Comisión de Niñez y Adolescencia. ¿Qué está pasando con el PANI? Contémosle a los televidentes que nos ven hoy domingo en la mañana el rostro. ¿Quiénes son los que están siendo afectados con estos recortes? Bueno, por ejemplo, el recorte en el subsidio de acogimiento familiar está afectando a una población más o menos de 13,000 personas. En Costa Rica hay 13,000 niños y niñas que no tienen cuidado parental, es decir, que están en una situación de vulnerabilidad extrema. El Comité de los Derechos del Niño ha manifestado la preocupación porque el Estado costarricense no avanza suficiente en la desinstitucionalización de estos niños y niñas. El modelo que debería imperar en Costa Rica es el de acogimiento familiar, es decir, es asegurarle, garantizarle al niño y a la niña que vive en familia, porque además hay suficiente evidencia científica que demuestra que el desarrollo de niños y niñas en familia es absolutamente mejor que cuando se desarrollan en un espacio institucional. ¿Y esos son chiquitos que vienen de hogares desintegrados, que tienen violencia? Que han sido declarados en abandono. Esa es la situación. Son niños y niñas que han vivido ya de por sí lo que llamamos nosotros experiencias infantiles adversas, que ya de por sí marcan su desarrollo, y en este momento cuando se recortan los subsidios, imagínense que el subsidio que se recorta coloca el aporte que le da a las familias por niño, el Patronato Nacional de la Infancia, en un monto que está por debajo del per cápita que se calcula la línea de pobreza. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, pero el Estado costarricense está definiendo un monto inferior al per cápita de línea de pobreza para darle un subsidio a una familia que acoge a un niño que ya ha vivido situaciones infantiles adversas. Doña Yorleni León es la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social. ¿Cómo ve usted esta lluvia de críticas y señalamientos, doña Yorleni, que ha habido a que los diputados han llamado un desmantelamiento del Estado social?
Bueno, primero quisiera decirle a don Oscar, y me parece que esta es una muy buena noticia para los costarricenses, que el día de hoy la presidenta ejecutiva del PANI se reunió con el Ministerio de Hacienda, también con el Ministerio de Trabajo por el tema de FODESAF, y que lograron encontrar una ruta que va a permitir en marzo de este año poder atender y volver a subir el monto que tenía el rubro de acogimiento familiar. Este mes. En marzo. Estamos hablando que dentro de 15 días más o menos se empieza a preparar un presupuesto extraordinario de la República donde van a ir incorporados los recursos para ese rubro. ¿Y eso por qué? Porque coincidimos absolutamente con don Oscar que uno de los mejores modelos para atender a esta población de niñas y niños que lamentablemente pasan por unas situaciones no deseadas para nuestra niñez requieren de modelos como los de acogimiento Pero familiar. se echó para atrás, doña Yoleni, porque en diciembre les habían comunicado que había esta reducción y nada más les llegó una comunicación. Bueno, es que en diciembre teníamos un contexto económico que no es el contexto económico que tenemos en este momento. Yo quiero recordarle a los costarricenses que los presupuestos con los que arrancamos las instituciones públicas en general, no solamente el sector social, en general, al inicio de año son un presupuesto, digamos 90. Pero al final del año, por una serie de actividades que se llevan justamente en la ejecución presupuestaria, es posible incorporar más recursos en el presupuesto. En este caso particular, por ejemplo, en el sector social, uno de los rubros que más alimenta el presupuesto para todo lo que es la atención social tiene que ver con el cálculo que hace FODESAF con respecto al aporte que hacen los patronos con el pago de las planillas, el 5% de las planillas. Normalmente ese cálculo que se hace un año antes suele ser un poco conservador, pero una vez que se llega el inicio del año, que ya se tienen datos mucho más precisos, es posible que entonces FODESAF haga una reestimación. Esa reestimación se certifica por medio del Ministerio de Hacienda, continúa todo el proceso y en cuestión de mediados de año es posible entonces que FODESAF haga una nueva redistribución de recursos a todas las instituciones que estamos en el sector social. Doña Yoleni ha dicho algo muy interesante. Dijo que el contexto económico es diferente el que había el año pasado en diciembre cuando se dijo eso que el de ahora. Pero don Jonathan, ¿qué pasó con el fondo de FODESAF? Que hubo un recorte para el 2024. Sí, así es. La situación es realmente grave. Yo quisiera señalar en primer lugar que el gobierno de la República no está arreglando nada con esta medida y lo digo con todo el respeto, doña Yoleni. En octubre del año pasado yo me levanté a denunciar este recorte a los aportes que se dan por persona menor de edad que se financia con PANI. Es decir, no están arreglando nada, están simple y llanamente poniéndole un parche a una situación que el propio gobierno de la República creó al recortar esos recursos. Entonces, yo sí quisiera que no se venda eso como un avance, no hay avance alguno en eso. Lo único que están haciendo es resolviendo un problema que el propio gobierno creó hace unos meses. ¿Qué ocurre con FODESAF? Directamente por ley, la ley 9635 indica expresamente que el presupuesto para FODESAF y para todos los destinos específicos que existían antes y que fueron eliminados con esa misma ley, tenía que ser exactamente el mismo como mínimo que el del año 2019. ¿Qué tenemos hoy certificado? Que por una norma de ejecución que incluimos desde la propia Comisión de Asuntos Hacendarios, la Dirección General de Presupuesto de este país certificó que para este año el gobierno no presupuestó más de 62.000 millones de colones, absolutamente necesarios, porque ya nos podrá contar justamente el señor don Luis respecto a en qué se utilizan esos recursos. Pero les voy a poner un solo ejemplo. El 8% de los recursos de FODESAF van para las becas Avancemos. Ese recorte de 62.000 millones de colones significa más o menos unos casi 5.000 millones de colones, que eran para las becas Avancemos y que este gobierno decidió no enviar. Sobre lo económico, don Novio Acosta apenas hace unos días, el 14 de febrero, salió a anunciar que en 2023 cerraron cumpliendo la meta del FMI 120.000 millones de colones por encima. ¿Cómo que no habían recursos? Se pudo haber utilizado esos 120.000 millones o solo una parte de ellos para resolver estos problemas de inversión social y aún así la meta fiscal que hemos comprometido con el FMI se habría cumplido de manera holgada. No, pero vamos a ver, a mí me parece importante aclararle a la audiencia algunos asuntos. Vamos a ver, cuando el gobierno sale a decir que efectivamente el superávit primario es importante y que se logra después de muchos años de no tener un superávit, eso es como que usted, diputado, tenga una tarjeta de crédito y pagó lo que debía en el mes. Eso no significa que usted no tenga deudas, eso no significa que usted no tenga gastos que atender a lo largo del mes, significa que se puso al día con el pago.
¿verdad? Habría que sacrificar Eso la es, comida de los niños eso de es ese mes. exactamente lo que pasa con ese superávit primario. Ahora, ¿verdad? doña Nos Monserrat, va bien ahí, pero eso no significa que el resto de gastos que contemplan la estructura del presupuesto nacional no se tengan que atender, ¿verdad? Claro, que eso se tiene pero que por atender, otro lado, doña Yoleni, pero tal vez para redondear eso que usted decía, ese primer planteamiento, la sensación que le tienen algunos sectores es que pues ese sacrificio está cayendo sobre la espalda de los más necesitados. Así es, así es. Y respaldo completamente las palabras de mi compañero diputado. De hecho, doña Yoleni, cuando usted fue diputada, la responsabilidad fiscal de una crisis cayó sobre ustedes y ustedes tomaron una decisión muy fuerte al aprobar estas leyes. Leyes que hoy están teniendo esa gran retribución en materia fiscal, pero se están olvidando de los rostros de las personas más necesitadas de este país. No están generando el equilibrio. Hay un desbalance total. Lo decía el informe del Estado de la Nación con respecto a esto. Y en efecto, podríamos nosotros entonces, por ese justificante, incumplir la ley, porque eso es lo que está haciendo el ministro. Y vemos un ministro de Hacienda hoy haciendo política social y simplemente diciendo en cámaras: no hay para educación, no hay para salud, pero, no hay. Diputada, entonces, estamos incumpliendo el pacto social, el contrato diputada, social. pero es que me parece que usted no entiende el contexto de una regla fiscal. Cuando se establece una regla fiscal en el 2018, se establecen una serie de pautas que se tienen que ir dando para usted ir liberando recursos para incluirlos, no solamente en la agenda social, sino también en el resto de las inversiones que este país requiere. No, doña Yoleni, estamos sí a punto, diputada, estamos a punto de llegar a una relación de deuda PIB por debajo del 60%. Estando ahí, las posibilidades de poder liberar recursos económicos y reasignarlos al sector social y reasignarlos a la inversión pública y a otra serie de áreas que son muy importantes en este país, está muy cerca, diputada. Está muy cerca, pero no ha sucedido. No, ministra. Y aparte de eso, ustedes tienen que cumplir la ley. Usted lo acaba de decir, entiendo perfectamente el manejo de la regla fiscal y estamos por encima de los números de indicadores que ustedes, el Fondo Monetario, habían acordado también en su momento. Entonces, yo podría pensar que en ese momento el espíritu de los y las legisladoras que aplicaron en el artículo 24 de la Ley 9635 el resguardo de la inversión social como mínimo del 2019, se tiene que sacrificar entonces, porque así claramente lo dice la ley. Se puede dar más, pero no mermar. Pero no menos, y como decía ahora, a pesar de que el contexto económico sea diferente, don Luis, el fondo de FODESAF, como lo veíamos en la nota y lo certificó el mismo Ministerio de Hacienda, no presupuestó este año lo que la ley dice. Sí, en realidad, vamos a ver, como usted bien lo indica, ¿verdad? Nosotros hacemos el ejercicio técnico de hacer el presupuesto ordinario del FODESAF y lo entregamos al Ministerio de Hacienda y ellos son los que hacen el siguiente paso, ¿verdad? Que es llevarlo a la Asamblea Legislativa con los bemoles que puedan existir ahí. Usted presupuestó los 255 mil millones que la ley le decía. Correcto, ese es el hecho, ¿verdad? ¿Y a usted le llega una notificación de Hacienda de que no le fue aceptado o simplemente después ve que Nosotros cuando ya está el ejercicio político, ¿verdad? Ya está en Asamblea Legislativa, ya nosotros nos enteramos justamente cuál fue el ejercicio final que se envió. ¿no se les notifica antes? Sí se nos notifican con el límite presupuestario. A nosotros nos establecen un límite presupuestario que está basado justamente, como nos decía doña Yoleni, en los temas regulatorios de Hacienda, ¿verdad? Y existe un límite presupuestario con el cual nosotros hacemos una reestimación de lo que ya habíamos enviado y ya presentamos ese análisis a Hacienda y ese... Con el recorte de 62 mil millones. Con el faltante de 62 mil millones. Ahora, usted le dijo a la prensa esta semana que eso no se cumple la ley desde hace mucho. Vamos a ver, el tema con el faltante es que sí, ha quedado registrado el faltante correspondiente a Hacienda. Sin embargo, como bien lo indica doña Yoleni, ¿verdad? Existen algunos factores, ¿verdad? Inclusive las mismas respuestas de Hacienda han sido en esa tónica, ¿verdad? Existe un límite fiscal, ¿verdad? Que justamente nos obliga a reducir la cifra que nosotros teníamos estimada. Sin embargo, hay un tema bastante importante y yo creo que eso es importante que todos conozcamos. Nosotros, a nivel de fondo, ¿verdad? Y gracias al aporte patronal, que en eso también es importante que los patronos siempre estén al día con FODESAF, nos permite que nosotros podamos tener un crecimiento
en tema de presupuesto global del FODESAF, ¿verdad? Y Claro, eso es lo- pero eso es guían lo a que- los patronos, no el aporte del pero Estado. pero sí nos ayuda, o sea, y ese es el, Claro, ese es el ayuda, pero punto. no es la responsabilidad, digamos, de los Correcto. patronos cubrir lo que no está Para eso pudiendo puede ser. cumplir de ley el gobierno. Correcto, sin embargo, para nosotros sí es importante que ese aporte siempre exista, ¿verdad? Y vamos a ver, nosotros como administradores del fondo, es lo que nosotros nos llega con lo que trabajamos, ¿verdad? Y eso es lo que potencializamos, todos estos temas, efectos que estamos viendo, de que sí vamos a poder conseguir los recursos para incrementar algunos programas sociales, el tema de buscar las sinergias en diferentes instituciones para que podamos tener un mejor servicio en el área social. Pero Todo eso esto no ha pasado, Jonathan, porque bajó. Lo que ocurre es que acá uno no puede elegir cuáles normas aplica y cuáles no. Así Y es. doña Yorleni lo sabe. Así es. Ese artículo 24, lo sabe doña Yorleni que aprobó esa ley, está en el mismo título de la regla fiscal. Entonces, si a mí por un lado me dicen, ustedes tienen que cumplir estrictamente la regla fiscal, ok, porque lo dice la ley, más allá de mi opinión, ok, hay que cumplir estrictamente la regla fiscal. Y el artículo 24 no. Ese artículo 24 que dice expresamente que los recursos de FODESAF tienen que ser al menos los mismos que en 2019. Ese no hay que aplicarlo, o sí hay que aplicarlo de vez en cuando. No, hay que aplicarlo siempre. Porque uno sí y otro no, doña Yorleni. Digo, tiene razón. el No, diputado. vamos a ver, es que aquí hay un contexto macroeconómico financiero realmente significativo. Cuando este país decide aprobar una reforma fiscal y lo votan 57, no, la mayoría de diputados que estaban en el plenario ese día, se hace en representación de todo el pueblo. Y la decisión que ahí se toma es que la prioridad en este país va a estar en disminuir la deuda. Pero ese Cuando es el votaron alto, ustedes ese es eso, el votaron también. compromiso. Doña Yorleni, cuando Ese es usted, el cuando usted compromiso votó eso, que votó también el artículo 24. que se establece. Pero Doña lleva la- Yorleni, cuando usted votó eso, Efectivamente. que dice que es la expresión, efectivamente, yo coincido con usted, la expresión de esa mayoría, cuando usted votó eso, y cuando votaron los demás diputados y diputadas, también aprobaron el artículo 24. Entonces, porque es que hay unos que hay que cumplir, otros no. Y justo no se cumplen, con el ejemplo que usted ponía, los que afectan justamente aquellas inversiones más necesarias para los sectores más vulnerables. Porque usted pone el ejemplo de si tengo una deuda muy grande con la tarjeta, yo podría tener la deuda más grande con la tarjeta, que usted se imagine, y no voy a dejar de darle atención a mis hijas. Lo mismo tiene que hacer el Estado. Puede tener la situación más grave y le toca priorizar para no dejar justamente votados, como están haciendo, a esos sectores que, según la propia Constitución política, tienen protección especial, la niñez, estos sectores más vulnerables, y lo que están haciendo es todo lo contrario. Vea, diputado, créame que a nosotros esta es una situación que todos los días nos obliga a sentarnos a pensar cómo hacemos. O sea, no somos unos indolentes, absolutamente. Y se lo dice a alguien que no solamente es la ministra, sino que además es madre, ¿verdad? Y que conoce muy de cerca el tema de la pobreza. Esto nos duele, diputado. Estas no son decisiones que día a día en la administración se toman con la rapidez o con la indolencia que cualquiera se pudiera imaginar. Y que no, absolutamente. Y que no toma usted desde su silla, doña Yorleni, porque tal vez usted se pregunta, ¿por qué no está el ministro de Hacienda, que es el que está haciendo estos recortes? Esta semana le invitamos a él, al ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, desde el pasado lunes. Sin embargo, a través de su oficina de prensa, nos indicaron, y quiero que ustedes lo vean aquí textual, el ministro tiene compromisos agendados que no puede mover, por lo que podría atender su invitación el viernes 15 de marzo. Bueno, evidentemente el tema estaba en la agenda. Nos hubiera gustado tenerlo muchísimo aquí, pero entendemos que él tiene, sé que estaba atendiendo a varios visitantes internacionales y por eso ya tenemos la cita con él para conversar el próximo 15 de marzo. Sin embargo, el gobierno, quiero que ustedes también vean lo que ha dicho el gobierno, ha sostenido que primero saneará las finanzas públicas y luego vendrá la inversión social. Así por lo menos lo dijo el ministro Nogui Acosta y el presidente de la República a mediados de febrero en su conferencia de prensa de los miércoles. Este segundo año de gobierno 2023 logramos un superávit primario de 1.6. 2 años seguidos, desde hace 13 años no se tienen 2 años seguidos de superávit primario. Y esto, como bien lo ha dicho el presidente, significa abonarle a la deuda. ¿Y cómo se refleja eso? De una relación deuda-PIB del 67% en el 2021, en este momento cerramos 2023 en 61.1%. ¿Y eso qué significa? Menos presión de gasto, más espacio para poder hacer inversión pública, más espacio para poder acometer gasto social. Ahora que se acostumbran a decir que no estamos cumpliendo con el gasto social, queremos decirles que estamos creando espacio. Este esfuerzo que estamos haciendo nosotros
es para deshipotecarles el futuro a ustedes. Sería fácil políticamente empezar a gastar, soltar las riendas y decir, de ahí, que lo paguen las generaciones que hoy tienen 5 años, 10 años. No es justo. No vamos a hacer eso, y más bien estamos sacrificándonos para que ustedes jóvenes puedan vivir en un país mejor. Este efecto lo vamos a ver el otro año y esperamos que el presupuesto del 2025 responda a una demanda de la sociedad de mayor inversión pública. Doña Montserrat, esta ha sido la argumentación del gobierno. Sin embargo, un grupo de diputados, entre los cuales estaba usted, diputados de Liberación Nacional y del movimiento del Partido Liberal Progresista, esta semana presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República, o pidieron que se investigue por ese recorte de los 62,000 en FODESAF. Pero ¿cómo ven ustedes esta explicación de que primero hay que sanear las finanzas y luego vendrá el gasto social? Vea qué interesante, Liliana. En el 2019... que estábamos en un punto crítico de la crisis financiera de nuestro país, estábamos cumpliendo con ese mínimo de 255,000 millones de colones. Y hoy que estamos teniendo números macroeconómicos, aquí los únicos sacrificados están siendo los niños, niñas y adolescentes. No estamos entendiendo que estamos hoy privándolos de una educación digna. Y son miles de correos que me llegan a mí diariamente al despacho de madres y padres. Muchísimas madres, hoy jefas de hogar, que no tienen cómo poder llevar a sus hijos. O los ponen a comer en la casa o los ponen a estudiar. Eso no es una opción de una Costa Rica que tenía un contrato social de bienestar. Hoy el ministro incumple y el único sacrificado no es el futuro bono demográfico, como le están diciendo ellos, es la Costa Rica del futuro. Porque aquí se requiere de un nuevo contrato social. Sí, tenemos que generar las reformas suficientes, tenemos que empezar a ver, pero se le está recargando, y ya lo decía Luis, también al gran empresario de este país, entonces, el sostener la inversión social de este país. No, para eso se creó claramente el otro aporte a FODESAF con respecto a Hacienda, y Hacienda debe cumplir, tiene un incumplimiento hoy total en que menos de 62,000 millones de colones se le están recortando. No es opción decir que no se puede pagar. En 2019 se pagaba. ¿Por qué en 2024? Con las cifras macroeconómicas como las estamos teniendo y con la famosa economía jaguar que hoy se aplaudió en esta semana con bombos y platillos, no vamos a estar dándole a las personas que más necesitan esos dineros para sus becas en temas de salud. Comedores escolares. Aquí hay un tema de comedores escolares, donde envían madres a niños a que puedan comer y sustentar también su educación. Liliana, si me lo permite. Sí, Oscar, adelante. Yo quisiera llamar la atención sobre el tema de la diferencia entre inversión pública y gasto social. En realidad, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la mesa, cada centavo que gastemos en niños, niñas y adolescentes no estamos gastando, lo estamos invirtiendo. Y cuando se plantea que la reducción en gasto social es una forma de no hipotecar el futuro de los niños, niñas y adolescentes, en realidad déjenme decirles que la sensación que tenemos es que más bien les estamos hipotecando el futuro, porque cuando reducimos la posibilidad de una educación de calidad, cuando no están teniendo servicios de salud de calidad, cuando no tienen un entorno familiar que de por sí, por la situación de pobreza, no está pudiendo atender sus necesidades, pues el futuro de estos niños, niñas y adolescentes no se ve para nada esperanzador. Y para mí ahí está la hipoteca, ¿verdad? Y creo que no estamos mirando con luces largas lo que va a suceder con toda esta generación que ya de por sí viene dándonos una cantidad de señales de alerta que debemos como país ponernos con cuidado a atender. Claro, ¿verdad? pero se empieza a reventar en la cara en la crisis de violencia. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conocer de primera mano algunos de los rostros de estas personas afectadas. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre la situación de los recursos para la inversión social que se han venido recortando. Y es que esa tirajera que se ha pasado al presupuesto social tiene rostro humano, el de los más pobres. Muchas familias tuvieron que ajustarse a su nueva realidad luego de que se les retirara la beca del programa Avancemos, mientras otros siguen intentando conseguir alguna por primera vez.
La beca Avancemos dejó de ser una realidad para muchos niños y jóvenes costarricenses. Por esa razón, madres de familia luchan para recuperar este beneficio que se les quitó sin ninguna explicación. La situación para estas familias que viven en pobreza extrema es que pasaron de recibir 38.000 y 58.000 colones al mes a 0 colones. La familia de doña Vanessa es una de las afectadas por los recortes en el presupuesto de gasto social. Ella es una madre de Guapiles de Pocosí, quien vive en pobreza extrema. Su hijo de 15 años cursa 9º año. Durante 2 años recibió ayuda del programa de beca Avancemos. En noviembre del 2023 dejó de recibirla sin razón alguna. Desde ese momento la vida de ambos se complicó. Afrontar la entrada a clases fue más difícil de lo normal. No tenían ni para comprar los cuadernos y uniformes. Desde hacer largas filas por horas hasta viajar a casa presidencial en busca de una respuesta, eso y más hace esta madre de familia. Yo hago tamales para vender. La camisa se la regalaron. El bulto se lo dio una hermana. Y la orientadora del técnico de Pocosí le regaló los cuadernos. 30.000 colones. Entonces con eso ella me ayudó para comprar cositas de él para comer. Como le digo, el transporte es bus y le dan una comida al día en el comedor. A veces les dan una fruta. Doña Corina Arguedas también vive en incertidumbre luego de que Limas le dijera que sus hijas ya no tenían beca. A pesar de que aún viven en condición de pobreza extrema y que su único ingreso es lo que hace con la venta de manualidades esporádicamente. Melanie y Megan también tuvieron un inicio de clases abrumador, ya que su madre no contaba con los medios para solventar todos los gastos. La entrada a clases ha sido muy difícil porque de ahí son 58.000 colones que dejé de recibir de la nada, con los que yo contaba para poder ayudarle a mi hija en este último año también, porque es demasiado gasto. A ella le piden copias, le piden que saque trabajos, ella necesita estar imprimiendo cosas y se me ha hecho muy difícil. De hecho, ella tenía del año pasado 2 cuadernos grandecitos que yo le había comprado, le quedaron unas hojas y lo volvió a reutilizar para este año. Y ya yo le dije a ella, bueno, nos vamos a acomodar a lo que yo pueda y tratamos de reciclar lo del año pasado, cosas que ella tenía, para que las volviera a utilizar, igual con la pequeñita. Ahí nos hemos ido acomodando. El solo hecho de haberme cambiado de vulnerabilidad a no pobreza fue muy difícil, porque ya yo no pude comprarle a ellas lo que ellas ocupaban. Hay quincenas en que nos quedan apenas 12.000, 13.000 colones para comprar comida. La angustia embarga la vida de Katia Alfaro. Ella es madre soltera y tiene 2 hijos. Ellos nunca han recibido el beneficio. Por más que intentan, la respuesta ha sido nula. Con lo de las becas ya, yo iba a Puerto Viejo a solicitarlas. Me dicen que no hay presupuesto en el IMAS. Hace poco fui al Puerto Viejo y me dijeron que no había, que había que esperar lo de la cita. ¿Hace cuánto tiempo pidió la cita? Eso lo pedí en enero y desde el año pasado metí papeles y me dijeron que no, que tengo que esperar, y estas son horas que estoy esperando para lo de la beca de mis hijos. De mi hija se la prestaron, el de mi hijo es una camisita prestada y tengo que estar diciendo que la cuide porque si no se le mancha y, ¿sabes? Sí, es cierto. No tengo de ninguna ayuda y no he recibido cuadernos de la ayuda del IMSS. Flor Badilla es madre de 6 niños, 5 de ellos en edad escolar. Mantenerlos a todos en la escuela es complicado para ella, ya que no cuenta con beca para todos sus hijos. El 20 de febrero del año pasado fui yo a meter los papeles de mis hijos. Me aprobaron solo una, que fue, creo que fue en octubre, si no me equivoco. Me aprobaron solo una y las demás no, hasta la fecha no. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, la tía de ella me ayudó este año, me ayudó en algunas cosas, pero aún así, o sea, aunque haya ayudas y así, es muy difícil porque, como dice usted, es una plata extra que le cae muy bien a uno y para que ahora me digan que no la va a obtener, entonces es muy difícil, o sea, la situación. Fueron 5 becas y solo 2 me aprobaron. Pero para ir comprando las cosas he tenido que ir a pasito porque, o sea, no he podido comprarles todo porque son muchos. Entonces, sí se me ha dificultado un poco. Don Luis, esa es la gente que se está quedando fuera
con estos recortes? Sí, en realidad, vamos a ver, el tema es que nosotros tenemos que hacer priorización también. Nosotros en el fondo estamos destinados a lo que es pobreza y pobreza extrema. Eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros no podemos extender el foco porque la ley no nos lo permite, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que luchar por esas personas que están en una situación aún más crítica, ¿verdad? En una situación de pobreza y pobreza extrema, que es el foco principal de nuestro fondo. Claro, pero una de estas señoras decía que sin que ella sienta que haya cambiado su calidad socioeconómica, pues la cambiaron a no pobreza y que eso significó ya que se quedó sin ayuda. Sí, vamos a ver, esto es un trabajo que se hace desde Sineruvia, ¿verdad? Donde se evalúa todos los perfiles de las personas, ¿verdad? Donde se identifica el estatus económico de cada una de las personas. Entonces esa condición es la que se establece por medio de estudios de trabajadores sociales y demás. Claro. Doña Eliana, pero yo quisiera agregarle, vamos a ver, si tuviéramos recursos suficientes, ¿verdad? Todos estos casos que usted nos acaba de presentar podrían perfectamente ser atendidos. El tema es que hoy tenemos un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa que nos permite atender 274,000 estudiantes. 274,000 estudiantes son más o menos entre el 30 y el 35% de la población total que tiene el Ministerio de Educación Pública, aproximadamente 1.200.000 estudiantes. Y vamos a ver, aquí por más interés que tengamos, ¿verdad? Por más voluntad que tengamos, por más que yo me identifique todos los días con esa cantidad de madres que llegan a nuestras oficinas a solicitar el beneficio, lo cierto es que aquí hay un techo y ese techo se llama el presupuesto. Claro, ¿verdad? Pero me llama un la atención presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Formulado por ustedes, doña Nosotros ponemos las metas, nosotros ponemos las metas, pero vamos a, nosotros ponemos las metas, pero quien da la autorización del gasto es la Asamblea Legislativa. Tenemos un ejemplo, doña Yorleni, por ejemplo, el año pasado de vivienda, es cierto que se les aprobó un presupuesto, tal vez si usted nos explica qué pasó y... Jonathan. Sí, 10 mil millones de colones más, como está diciendo la diputada, aprobados por la Asamblea Legislativa, no por iniciativa del gobierno, por las fracciones de oposición que tuvimos la iniciativa de decir al gobierno, sabemos que se han venido reduciendo, ahora vimos unos 4,000 bonos de vivienda más o menos por año, queremos que tengan más recursos, esto más o menos son unas 1,000 soluciones de vivienda, se los pusimos en el presupuesto, don Nogui Acosta y el presidente de la República decidieron que esa plata no se tocara, no se usó, no se hizo un solo bono de vivienda con esa plata. Entonces, es que vea qué peligroso, Liliana. O sea, nosotros aprobamos desde la Asamblea Legislativa, somos responsables, les aprobamos los eurobonos, les aprobamos los créditos, les aprobamos todo para que las condiciones, para los indicadores, con aquellos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se diesen. Tenemos un parámetro hoy diferente a aquella crisis, y lo dicen los números, lo enseñó ahora el señor ministro en esa exposición. ¿Por qué no giran lo que deben girar y que por ley se les exige? O en ese caso, por ejemplo, los bonos de vivienda, que eso lo denunció la Junta Directiva del Bambi, la Asamblea Legislativa lo aprobó y don Luis, simplemente Hacienda decidió que no se iba a girar. Entonces nosotros seguimos aprobando presupuestos, seguimos aprobando, por ejemplo, esta semana que aprobamos los 12,000 millones de colones, gracias a una moción impulsada por el diputado Acuña y por el diputado Carlos Felipe, en esta línea también para poder apoyar el programa Avancemos. Nosotros apoyamos, brindamos la oportunidad de poderles dar más dinero con todo el esfuerzo que hace la Comisión de Hacendarios y con todo el esfuerzo que hacemos diputados de oposición, porque vale decir que los dos presupuestos que se han aprobado, la fracción oficialista nunca ha votado ese presupuesto. No los apoya. No los apoya. El día jueves que se aprobó esta moción, sí nos apoyaron. Sí, con una excepción. La diputada Pilar Cisneros votó en contra de la moción para aumentar los 12,000 millones de colones para becas Avancemos. Fue la única diputada de la Comisión de Asuntos Hacendarios que lo rechazó. Entonces bueno, también es como difícil comprender la lógica de eso. ¿A usted le alegra que la Asamblea Legislativa la semana pasada haya aprobado este presupuesto extraordinario? Doña Eliana, por supuesto que para nosotros es muy importante tener la oportunidad de poder atender a la mayor cantidad de personas y poder atender la mayor cantidad de factores que hoy son importantes dentro de la política social. Ya que los diputados lo aprobaron, ¿usted va a exigirle al ministro de Hacienda si es posible? El ministro de Hacienda, con quien conversé en esta semana, está completamente anuente a girar los recursos a la brevedad posible para que podamos hacer uso de estos recursos. Estos recursos nos van a permitir el poder ampliar becas este año aproximadamente en 15,000 becas adicionales, a las cuales podríamos sumarle, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, otras 15,000 becas
¿Por qué? Porque tenemos los ingresos de la reestimación que hablábamos hace un rato, que es el volver a recalcular el monto que pagan los patronos para el FODESAF, los ingresos que generan unas tiendas que tiene el IMAS en los aeropuertos, que son recursos que se van directamente a la inversión social, la reestimación que también hacemos por el 0.50, que también tenemos por las planillas, más todos los movimientos internos que hacemos en el presupuesto por gastos que consideramos que no son relevantes, por compras que por alguna razón no se pudieron ejecutar, inversiones que por alguna razón no se pudieron ejecutar. Esto nos va a permitir entonces, como lo hicimos el año pasado, poderle meter al presupuesto de Limas aproximadamente unos 9.500 millones adicionales que estaríamos invirtiendo. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis. Vamos a ver, efectivamente, por las razones que el ministro de Hacienda tenga establecidas, no giró los recursos de 10.000 millones para el MAMBI, pero sí giró 8.500 millones que nos permitieron entonces atender a familias bajo un rubro que se llama atención a familias. Atención a familias es quizás uno de los rubros más trascendentales en este país en la política pública, porque es el que le permite a las personas poder ir a la pulpería del chino a comprar el arroz y los frijoles que requiere para comer. Y nos consta que se incorporaron 8.500 millones que fueron trasladados directamente a atención a... Estamos hablando de vivienda digna para solución de más de 3.800 personas. Ninguno le quita importancia, en buena hora, pero se deben girar los recursos que la Asamblea Legislativa hoy aprueba para esa determinada función, y en este caso eran 10.000 millones exclusivos para el BAMBI, para esa solución de más de 3.800 familias. Ligado a esto, yo podría decir que con esos 10.000 millones de colones, nosotros también estamos generando más de 3.700 empleos, porque eso genera el factor construcción en el sector construcción en nuestro país. Entonces, todo va ligado. Por eso es que es fundamental la inversión social, porque la inversión social tiene un elemento multiplicador. Eso es economía. Claro. Jonathan, querías agregar. Los presupuestos de la República los formula el Poder Ejecutivo. Las metas. Y el presupuesto lo formula el Poder Ejecutivo. Una cosa es la formulación, otra es la aprobación. Nosotros la aprobamos, pero la formulación inicial la hace el Poder Ejecutivo. Aprobamos nosotros una parte. ¿Qué ocurre acá? Que también las metas son formuladas por el Poder Ejecutivo. Y hablando de metas, me parece buena idea hacerlo, doña Yorleni. La meta de becas Avancemos, cuando usted entró a ser presidenta ejecutiva de Limas, el primer año, en el 2022, fue de 384.000 becas, ¿cierto? Sí, pero yo le voy a contar otra verdad. ¿Pero es sí o no, doña? No, efectivamente. En este caso, okay, la meta yo le voy a contar que esa meta no tenía 28.000 millones. Pero la cumplieron con ayuda de la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Lo cumplieron no sí, la cumplieron y la lograron cumplir. De hecho, dieron más que 384.000 becas. Unas 3.000 becas más, si no me equivoco. 387.000. Entonces, más de 384.000 becas en 2022. La meta de este año, por parte del Gobierno de la República, es solo dar 274.000. Que es la misma meta del año pasado, claro, diputado. El año pasado ¿verdad? también dieron 110.000 becas menos. Claro. Ok, yo quiero que eso quede claro porque usted ha emitido algunos mensajes que a mí me parecen preocupantes. No pueden decir que nos han recortado becas. Desde que usted entró a hoy, han recortado 110.000 becas en lo que corresponde a la meta. Eso es así, ¿verdad? Efectivamente, pero vamos a ver, dos razones por las cuales se da eso y me parece que son de absoluta responsabilidad en mi caso como jerarca. Porque lo que no puede pasar en este país, diputada, es que nosotros sigamos poniendo metas allá en las alturas, ¿verdad?, que no tienen contenido presupuestario. O que nosotros sigamos poniendo metas en este país a punta de deuda. Es que es muy fácil tener 100 programas de inversión social. Pero es que muy fácil. Es muy fácil. No, la meta de los 383.000 no fue una meta de esta administración, fue una meta de la administración pasada. Pero exactamente. Que irresponsablemente puso esa meta a sabiendas que hacían falta 28.000 millones. Pero se pudo cumplir, doña Yorleni. Pero es que es posible. No, pero es que conseguir 28.000 millones de colones no es lo mismo que conseguir 8.500 millones de colones. Se logró. Usted no tiene idea las maromas que esta ministra tuvo que hacer desde el día 1 que llegué a la presidencia ejecutiva del IMAS, ¿verdad? Las maromas que tuve que hacer para poder conseguir 28.000 millones y por una razón. Pero se le acabaron las maromas porque este año, pero estos 2 años no los ha podido hacer. Habían resoluciones aprobadas en el IMAS por esa cantidad que significó esa meta
sin tener el contenido presupuestario. ¿Usted se imagina que nosotros no hubiéramos conseguido esos recursos? Pues le digo que la cantidad de denuncias que hubiésemos un sacrificio maravilloso de un jerarca. Pero el año Eso siguiente, sí es un verdadero sacrificio, ver cómo conseguir dinero para poder solventar una meta de personas que más lo necesitan. La decisión tomada entonces por esta presidencia ejecutiva a partir del 2023 es que íbamos a garantizar que nuestras metas tuvieran el contenido presupuestario. Ya no seguir haciendo estos juegos, porque estos son juegos políticos donde yo pongo la meta que se me antoja poner sin ponerle contenido presupuestario. Esa meta no es antojadiza y eso usted lo sabe y se lo voy a decir con datos que usted misma nos dio. Es peligroso decir eso ante tantas situaciones. La cantidad de estudiantes, son datos suyos, dados en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. La cantidad de estudiantes en condición de pobreza, vulnerabilidad o pobreza extrema eran 620,000, ¿cierto? Sí, así es. Ok, son datos suyos. Aproximadamente. Sí, aproximadamente, 620,000. Así es. Ni con los 384,000 becas alcanzamos a cubrirles a todos. Entonces, esa meta no es antojadiza. Sería antojadiza si estuviese por encima de la población meta, pero no lo está. Ya en ese momento no logramos cubrir a la totalidad de personas que tienen que ser atendidas. ¿Pero a usted le parece responsable para un jerarca que ponga una meta a sabiendas que no tiene el contenido presupuestario? Lo que es una irresponsabilidad. ¿Le parece irresponsable esa actividad? Es que a mí me parece que eso no es responsable. ¿Sabe que es irresponsable? Usted funciona más como la ministra de Hacienda que como la presidenta ejecutiva de Lima. No es porque ocurre algo, doña Yorleni. ¿Sabe que es una irresponsabilidad? Que esas maromas que usted hizo en 2022 las teníamos que hacer en conjunto el año pasado y si era necesario, para que estas personas no se quedasen sin becas, porque dejaron a 110,000 personas sin becas. Ahora, señora ministra y señor diputado, nada más brevemente quiero que vayamos a lo que el señor ministro de Hacienda ha dicho en la Comisión de Hacendarios, donde ha insistido frente a los congresistas que en este momento al país no le alcanza para financiar el Estado Social de Derecho. Es que yo creo que todos estamos hablando del mismo tema, con una visión diferente, y es cómo financiamos ese Estado social de derecho que nos construimos todos en este país. Hoy el sistema tributario costarricense no lo permite, y no lo permite por una simple razón, porque no nos está alcanzando en la situación en la que estamos. Y la única manera de acelerar esto es tratar de reducir la relación deuda-PIB lo más rápido posible. Y eso vamos a tener que hacerlo sacrificándonos un tiempo para asegurar un mejor futuro, o eventualmente deberíamos hacer alguna modificación que permitiera hacer más justo el sistema tributario. Don Oscar, ¿cómo ve usted este sacrificio que pide el ministro de Hacienda para el sector social, en vista de que dice él, el sistema tributario no permite mantener al Estado Social de Derecho? Bueno, yo sin duda, obviamente voy a diferir. Yo no tengo la responsabilidad que él tiene. Sin duda, creo que él está metido en un zapato difícil. Todos entendemos la situación de la crisis fiscal en la que estamos y entendemos que esto es un esfuerzo de todos y todas. Pero lo que planteamos nosotros es que cargar ese sacrificio sobre las personas que son más vulnerables y las personas que están en vías de desarrollo, creo que es un absoluto error. Y en ese sentido, digamos, yo incluso celebro muchísimo lo que doña Yorleni ha comentado, porque desde mi punto de vista eso es asumir las obligaciones que el Estado tiene, por una parte. Y por otra parte, igualmente cuando estuvimos en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, lo que nosotros decíamos es, no podemos dejar, o sea, que se pierda lo que hemos logrado. Costa Rica logró muchísimas cosas y lo que estamos viendo es que se está perdiendo, ya ni siquiera estamos avanzando, es que no se trata de avanzar, es de sostener lo que por lo menos teníamos, y lo que estamos sintiendo es que ya ni siquiera eso estamos logrando sostener y que efectivamente vamos en un retroceso, en un franco retroceso que nos preocupa muchísimo, no solamente porque estamos incumpliendo con la garantía de derechos a niños, niñas y adolescentes, sino porque estamos, vuelvo a decirlo y lo digo con total claridad, hipotecando el futuro de estas personas y también hipotecando el futuro del país. Cuando el ministro dice salir lo más rápido posible, bueno, la pregunta es qué tan rápido y cuántos efectos tendrá este tiempo de sacrificio cargado sobre las personas que menos tienen, y particularmente niños, niñas y adolescentes. Así es, y ya para ir terminando, quiero compartir con ustedes una estadística de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Muchas gracias. ¿Qué nos dice esa gráfica, diputado Acuña? Que cuando nos medimos con países que son parte de la OCDE,
es notorio que Costa Rica es uno de los países, en este caso para el año 2022, creo que son los datos, el país con la tasa de pobreza más alta. Vean la barra verde para que los televidentes la barra verde es Estados Unidos. La siguiente, la primera a la derecha es Costa Rica, ¿verdad? Esto no es una novedad. Este país lleva bastante tiempo ya, de hecho décadas, teniendo la tasa de pobreza más o menos en un 20%, oscila. No hemos logrado combatir eso. 2014 más o menos. Sí, no hemos logrado reducir eso. E incluso tuvimos el periodo de pandemia que pegó un pico naturalmente por la situación socioeconómica que se vio. Cuando regresamos a normalidad, volvemos otra vez más o menos ese 20%, y por eso es que para mí, desde mi perspectiva, no hay política fiscal que justifique deteriorar los programas sociales, deteriorar la inversión social fundamental para atender justamente ese problema, los derechos de esas personas. Porque literalmente pareciera que esa, poner en equilibrio esa relación deuda como porcentaje del PIB está cayendo sobre los hombros de los más. Liliana, se nos acaba el tiempo, doña Yorleni, ya les voy a pedir el minuto final, tal vez ahí usted lo puede, porque ya de verdad nos quedan 4 minutos. Voy a comenzar con don Luis Ábalos, tal vez con una reflexión final frente a lo que hemos conversado el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que primero agradecerle la invitación y creo que este tema es relevante para todo el país. Tenemos que ser conscientes de cuál es ese rostro de las personas que estamos nosotros atendiendo desde los recursos de FODESAF, ¿verdad? Y la importancia que tiene cada uno de los trabajos que nosotros hacemos. Pero sin duda, una de las partes que me queda más en sintonía es todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Todos hemos estado anuentes a colaborar por el desarrollo de esas personas en el país, y creo que este es un trabajo en conjunto. Tenemos que hacerlo juntos y creo que vamos a llegar a un buen puerto. Muchas gracias. Continúo con usted, diputada Ruiz. 30 segundos, una reflexión final. Un país seguro es aquel que vela y prioriza la inversión social. Este es un país que realmente le pone rostro a su quehacer, y no podemos seguir permitiendo que se incumpla la ley por parte de jerarcas que hoy no les corresponden carteras, que deberían estar velando cómo cumplen con esos desembolsos y dejen de hacer política social, porque definitivamente no saben. Costa Rica necesita un nuevo pacto social, eso lo tendremos que analizar a futuro, pero por el momento es cumplir con lo que se le corresponde. Muchas gracias, doña Yorleni León. Yo reafirmo mi compromiso desde el día 1 que llegué a la presidencia ejecutiva de Limas y como ministra rectora. Todos los días seguiré incansablemente luchando primero para que haya justicia social en la asignación de los recursos, garantizando además que el transitar de las personas por el sector social sea un transitar corto, sencillo y sea eficaz, garantizando además la ejecución máxima presupuestaria de todas las instituciones del sector social. 2023 es un año que, si ustedes lo revisan, se darán cuenta el nivel de ejecución presupuestaria que tuvo el sector social. Y seguiremos trabajando de la mano de la Asamblea Legislativa en los diferentes temas que permanentemente nos convocan, particularmente el proyecto que esta administración presentó justamente atendiendo recomendaciones de la OCDE para arreglar la fragmentación institucional, la fragmentación programática y la fragmentación financiera que tenemos y que lamentablemente no ha caminado en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, ministra. Diputado Acuña, por favor. En primer lugar, muchas gracias por este diálogo. Hace unos minutos escuchábamos tanto al ministro de Hacienda como al presidente de la República, Rodrigo Chávez, diciendo que estamos sacrificándonos en primera persona. No. El gobierno de la República no está sacrificándose, ni el presidente personalmente. Se están sacrificando los recursos necesarios para miles de familias en condición de vulnerabilidad o pobreza. Se está sacrificando el futuro de niños y niñas que requieren de esas becas para estudiar. No se está sacrificando el gobierno, es que están sacrificando justamente los sectores más vulnerables. Yo, desde el Frente Amplio, tiendo la mano al gobierno de la República, porque así lo hemos hecho, para dotarles de más recursos, para que salgamos de esta crisis que existe hoy en la inversión social, porque no pueden pagar la crisis fiscal justamente las personas más vulnerables de Costa Rica. Muchas gracias, diputada Acuña. Concluyo con usted, don Oscar Valverde, de la Fundación Paniamor, y en representación de la Mesa por Cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por tener este espacio de conversación. Creo que a este país le falta conversar muchísimo, escucharnos y entendernos. Hay suficiente evidencia que demuestra que la inversión en infancia y adolescencia es quizás la mejor inversión que puede hacer un país para realmente generar desarrollo humano y desarrollo sostenible. Yo quisiera pensar que todos estamos del mismo lugar, realmente, que entendamos que aquí tenemos una corresponsabilidad, todos los sectores, pero el Estado como primer obligado
a proteger los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y les exhorto precisamente a eso, a pensar y a mirar con luces largas, pensando en el desarrollo de este país, pero también en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, don Oscar, y muchísimas gracias a nuestros invitados. De verdad que la conversación daba para muchísimo más. Así es, esperamos que en próximos días, cuando venga el señor ministro de Hacienda, podamos continuarla. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas también. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día!